La palabra de Dios, hermanos, dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto preguntaba el Señor a sus discípulos. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Es lo que contestaban sus discípulos, porque eso es como le conocían en ese tiempo. Unos creían que era Elías, otros creían que era Juan el Bautista, otros que era Isaías o algún otro profeta. Y el Señor les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Era una pregunta que ya les hacía directa a sus discípulos. Y les decía: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si en este tiempo, hermanos, a nosotros se nos preguntara: ¿y nosotros quién decimos que es? Tenemos que decir, por lo que conocemos, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios viviente, como dijo Simón Pedro. Pero ¿por qué vamos a decir esto, hermanos? Porque previamente nos hemos documentado, porque previamente nos hemos instruido, porque previamente hemos aceptado conforme a las Sagradas Escrituras. Y para ello tenemos que escudriñar. Abran sus Biblias en Juan 3:16. Vamos a explicarnos a nosotros mismos, hermanos, por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a conocer su historia. No desde su nacimiento únicamente hasta su muerte, cuando vino a ser carne. Vamos a ir más atrás, hermanos. Vamos a explicarnos, les digo, por qué nosotros decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfáticamente, esta parte de la Escritura dice que Dios dio a su Hijo unigénito. En 1 de Juan 4:9 encontramos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Muy bien. ¿Y cómo es que aconteció esto? ¿Cómo es que esto se vino a cumplir? ¿Cómo es que nosotros sabemos que es Jesucristo? Lucas 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y todos conocemos esta parte de la Escritura cuando María es visitada por el ángel, cuando le es dado el aviso de que va a concebir. Y cuando ella le dice: ¿cómo será esto? Pues no he conocido varón. El ángel le responde esto: y lo que nazca será también llamado Hijo de Dios.
¿Y quién nació de María? Nació Jesucristo en Belén de Judea. Fue puesto en un pesebre, hermanos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué dice lleno de gracia y de verdad? Si nosotros leemos Lucas 2:40, encontramos que dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Así es como crecía, en gracia y en verdad, en sabiduría, en conocimiento. Y así es como nosotros vemos que Jesucristo, nacido de María, es el Hijo de Dios. En Mateo 3:16 y 17 encontramos que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma y se escuchó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿De quién era la voz? Y esta voz decía: este es mi Hijo amado. Enfáticamente decía: este es mi Hijo amado. Un paréntesis, porque debemos tener cuidado cuando leemos textualmente que aquí dice: este es mi Hijo amado. Porque hay 3 versículos en la Biblia que dicen que a Dios nadie le ha visto jamás, que nadie ha escuchado su voz, que nadie ha visto su parecer, porque Él habita en habitación inaccesible. Juan 1:18, Juan 5:37 y Primera de Tesalonicenses 6:16. Aquí tenemos que decir o tomar en cuenta el versículo de la Biblia que está escrito allí en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Quieren verlo, hermanos? Por favor, búsquenlo. Segunda de Pedro 1:17. Vean lo que dice: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Para no echar por tierra, hermanos, los versículos que dicen que a Dios nadie le ha visto jamás y nadie le ha oído. Continuamos entonces, pero en Mateo 3:17 sobre todo, enfáticamente dice una voz que fue escuchada en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. El Padre está diciendo a través de su ángel enviado desde lo alto: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y se refería a Jesucristo, hermanos. Se refería a nuestro Señor Jesucristo, que acababa de ser bautizado y subía de las aguas. Y Dios se agradó de su Hijo muy amado, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces que Dios lo reconoce como su Hijo. Juan 1:34 dice: y yo le vi y he dado testimonio
que este es el Hijo de Dios. Palabras de Juan el Bautista. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista estaba reconociéndolo como el Hijo de Dios y se refería a Jesús. Juan 3, 1 y 2. Vamos a seguir viendo, hermanos. Juan 3, 1 y 2 dice, vamos a ver quién más lo reconocía como Hijo de Dios, dice. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Nicodemo lo está reconociendo que venía de Dios. Este hombre intelectual en aquellos tiempos dentro del pueblo de Israel, reconocido como maestro, le dice al Señor Jesús, sabemos, no era el único, dice, sabemos que has venido de Dios por maestro. Lo reconocía, un hombre que también lo reconocía. Dice, porque tú haces señales que no podrías hacerlas si Dios no fuera contigo. ¿Y qué señales hacía el Señor? Hizo muchas, hermano. El Señor Jesús le dio vista a los ciegos. El Señor Jesús hizo que se levantara un cojo y se llenara de alegría y se fuera saltando sobre sus pies, que anteriormente no les eran útiles. El Señor Jesús multiplicó los panes, hermanos, para darle de comer a 5,000. El Señor Jesús multiplicó los peces. El Señor Jesús anduvo sobre las aguas. Estas y muchas otras señales más hizo el Señor Jesús. Y como el mismo Juan dice, en el último capítulo, último versículo, y otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran, pienso yo, que los libros que se escribieran no cabrían en el mundo. Muchas cosas no se escribieron. Juan 6:69. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es como lo reconocían sus discípulos. Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. ¿A qué vino el Señor Jesús, hermanos? A dar su vida, ¿por qué? Para que todo aquel que sí quiera pueda vivir, pueda tener la oportunidad de alcanzar
vida eterna. Por eso dice aquí, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por nuestro Dios para salvarnos, y así poder salvarnos, hermanos. Juan 14, versículo 6 al versículo 9. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Deja con esto el Señor Jesús claro que Él es el único puente que hay para que el hombre pueda llegar a Dios. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando dice yo soy el camino, tienes que caminar conmigo, tienes que caminar en mí. Y yo soy la verdad, tienes que creer en mí, tienes que anunciar mi verdad, porque yo soy la vida. Si quieres vivir, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Si me conoces a mí, soy el Hijo de Dios, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque me habéis visto a mí. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Por favor, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Tenemos que conocer al Señor Jesús. Tenemos que conocer quién es. Tenemos que saber de dónde viene. Tenemos que conocer por qué viene. Y tenemos que conocer las obras que Él hizo y cómo se condujo mientras estuvo aquí en la tierra, para poder conocer al Padre. Juan 7:33. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ya vimos, hermanos, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado del Padre. Ya vimos que aquel verbo fue hecho carne. Ya vimos cómo, de quién nació, en dónde nació y la razón por la cual Él vino. Ya vimos que muchos hombres lo reconocieron, aún entre los fariseos. Uno de los hombres importantes reconoció y habló a nombre de otros diciendo: sabemos
que tú has salido de Dios, que tú has venido de Dios por maestro. Ya vimos que el Hijo de Dios sostiene que Él es el Hijo de Dios. Y vamos ahora a entrar a la etapa, hermanos, cuando Cristo Jesús muere. Porque así como nació, Él tuvo que morir. Por eso aquí dice, y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre, nuestro Dios. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy ¿a dónde? Y voy al Padre. ¿De dónde salí? Allá regreso. Salí del Padre y regreso al Padre. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Había llegado la hora, y Cristo Jesús lo sabía. Y oró al Padre y le dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. ¿Era el Hijo de Dios? Era Hijo de Dios. Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En el principio veíamos que lo enviaron por una razón, con un objetivo, y tenía que realizarlo. Y después de haber hecho grandes señales, y después de haber anunciado el reino de Dios, y que Dios era en él, y después de haber padecido, fue muerto. Pero antes de padecer dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿De dónde vino? De la gloria del Padre. ¿A dónde regresaba, dice? A la gloria del Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Le hablaba a su padre en oración. ¿Y por quién pedía, hermano?
por los suyos, por los que Dios le había dado, por los que Dios les había dado, por sus discípulos. Y más adelante vamos a encontrar, y no te pido solamente por estos, sino por todos aquellos que crean, por la palabra de ellos. Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿Por qué el Señor Jesús en su oración le dice esto al Padre? Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿Por qué le dice esto? Porque Dios envió a Jesús al mundo. Envió a Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice, también los he enviado al mundo, es porque también ahí en Marcos 15:7, hermanos, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También tenemos esa misma misión. ¿Y qué similitud hay entre Cristo y nosotros? ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros a hacer? ¿Qué similitud hay, hermanos, entre Cristo Jesús y nosotros? Vamos a seguir avanzando. Juan 17:21 dice: porque todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué hermoso deseo es de nuestro Señor Jesucristo. Que todos seamos una cosa, como Dios en Cristo Jesús. Así también nosotros en ellos. Y para que el mundo crea que Dios lo envió. Y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. El deseo de Jesucristo es que como el Padre está en Él y Él en el Padre, nosotros estemos en ellos. Así hablaba de sus discípulos y de todos los que habrían de creer por la palabra de ellos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Otra similitud, hermanos. Dios ama a su Hijo unigénito y Dios también nos ama como sus hijos. Bienaventurados. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. El Hijo de Dios. Él pedía por nosotros. El Señor Jesús también quiere que lo que Él obtuvo del Padre lo podamos obtener nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que así como
Dios lo ama a él, también nos ama a nosotros. Tenemos que decir a nosotros, aunque en aquel tiempo le hablaba a sus discípulos, pero a nosotros. ¿Por qué? Porque también somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, y no porque lo diga el que está hablando. Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo aquel que cree en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor Jesús pedía que lo que Él tiene, también nosotros lo pudiéramos tener. Primera carta de Juan 3:1. Dice así, hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hemos visto la historia de Jesucristo desde antes de la constitución del mundo hasta su muerte y su retorno a la gloria de donde fue enviado. Y hemos tenido enfáticamente y entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que no haya alguna duda, hermanos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchas cosas se podrían hablar de más, pero con esto, hermanos, es suficiente por hoy. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.